Vamos a hablar de coronavirus, un tema muy importante, puesto que es una afección que preocupa a todos. Ha habido una pandemia, hay una pandemia reciente, está cediendo, luego de su tercer año, casi cuarto año, pero es un tema de interés que vamos a tratar. El reservorio de la misma fundamentalmente son los murciélagos, a través de los cuales se infectan, ya vamos a ver de qué manera, las personas. Y luego la transmisión se realiza de persona a persona. Los primeros coronavirus se conocen de hace mucho. Al principio se los confundía con enterovirus. Son los virus del resfrío. A partir de Tyrrell, desde 1966, se sabe que los virus provocantes cada 3 a 4 años de epidemias de resfrío, sobre todo en los niños, son coronavirus. Y hay muchos serotipos. De ahí de que periódicamente se renuevan las epidemias de resfrío. Los niños se contaminan y se complican con catarros y con bronquiolitis. En el año 2003 ocurre, a partir de Hanoi, una gran epidemia de enfermedades respiratorias muy graves. Se denominó SARS, que significa Síndrome Respiratorio Humano Agudo Severo. Luego se le agregó el número 1 porque aparece recientemente el segundo, de idéntica sintomatología, entonces a este se le puso el número 2 y comenzó a denominarse al primero como SARS-1. Lógicamente al principio se denominaba únicamente SARS. Esa epidemia duró muchos meses, un par de años en dominarse. Se intentaron vacunas que no llegaran a utilizarse, puesto que desde un punto de vista sanitariamente se logró dominar el brote. Provocó durante muchos países asiáticos un enorme número de pacientes y de mortalidad asociada. El origen de los mismos fueron murciélagos frugívoros que contaminaron a personas. Hubo también un pasaje al gato chiveta himalayo, el cual posteriormente en el año 2004 transmitió la misma enfermedad al humano, pero como multiplicador. No es la causa del SARS, sino que fue sensible a la misma y la multiplicó en su gravedad y posteriormente desapareció también. En el año 2013 ocurre nuevamente una epidemia, pero concentrada en la península arábica, en Arabia Saudita y Yemen. Afectó a miles de personas y produjo centenares de muertes. Fue transmitida también desde murciélagos frugívoros al camello, con una enorme mortandad en estos. Es decir, se trata de una verdadera zoonosis transmitida al humano de personas que viven en la península arábiga. Luego, en el año 2019, ocurre algo que ya conocemos todos. Comienza en Wuhan, China, una epidemia de importancia que se manifiesta en forma pandémica al resto del mundo. Así que nos vamos a referir a la misma. Se denomina SARS-2, Síndrome Respiratorio Humano Severo Agudo número 2, también causado por coronavirus. La sintomatología es muy importante. Comienza al principio, digamos, primero que se transmite. Hablamos de los murciélagos y es real, tiene el 96% el genoma humano del nuestro coronavirus, coincide con el de los coronavirus de murciélagos. Así que es transmitido desde el murciélago hacia el humano. En un primer momento se creyó que fueron experimentos del importante centro virológico de Wuhan. Hay una cierta probabilidad que eso puede ser, pero se ha descartado, puesto que esa institución
presentó los primeros 44 casos humanos que ocurrieron en noviembre, y ninguno de esos casos es trabajador del Instituto Virológico ni familiar de los mismos. Sí son algunos relacionados con el comercio de animales vivos que hay en Wuhan. En Oriente está la costumbre de ingerir murciélagos, ofidios, marmotas, además de aves y otros tipos de mamíferos. Una alimentación que por suerte aún todavía no ha entrado en nuestras costumbres. Así que manejan la carne del murciélago, y de esa manera entonces es muy posible que ese manejo haya transmitido a los operarios y gente que ha comprado esa carne, y de esa manera se haya iniciado la epidemia. Posteriormente, de los primeros casos, se transmite al humano por vía respiratoria. De ahí entonces que es un virus de fácil transmisión respiratoria a través de las gotitas de fluya que quedan flotando en el ambiente, luego que tosemos, estornudamos, hablamos en voz alta, cantamos, etcétera, etcétera. De ahí entonces que comenzara todo ese tipo de enseñanzas de tipo epidemiológico, sanitario, que vimos que desde los 1900 o fines de los 1800 se enseñaron para evitar o dificultar la transmisión entre seres humanos. Y se le agregó digamos, la protección de la nariz con los elementos que hemos estado usando, que es casi una curiosidad para nosotros, pero que ya vemos en películas de hace muchísimos años que es común en Asia, en Japón, en Corea y otros países, para protegerse contra la gripe. Es decir, entonces, que es una cosa de interés y para que persista. Entonces se agregó eso. Sabemos entonces que se empezaron a tomar medidas, sobre todo con la temperatura. Entonces tenemos que hablar de los síntomas. El corona comienza con, desde luego, un malestar, decaimiento, líneas de fiebre. Cuando empiezan a medirlo, aumenta la temperatura. Hay sintomatología que puede ser un poquito de tos, pero no es sobre todo al principio una localización ahí, sino que es fundamentalmente de tipo gripal, con dolor retroorbitario, dolor frontal, cefalea, artromialgia. Es decir, es una típica gripe. Tomamos paracetamol, se contraindica el uso de aspirinas y de ibuprofeno al principio, en el uso local, el uso por ingestión, sobre todo de aspirina, por los riesgos que luego vamos a relatar de la baja de plaqueta y de coagulación. Entonces, la sintomatología al principio de tipo gripal se complica. Acá tenemos que decir que el corona es un virus pequeño, de 40 a 60 nanómetros, tiene una bicapa lipídica externa y hay espículas S1, S2, con los cuales contactan con el receptor, que es la enzima de la angiotensina. Entonces, ese contacto hace que por endocitosis penetra, contamina la célula y va pasando y haciendo multiplicaciones. Llega a los vasos, circula por sangre y luego se disemina en el organismo en aquellos endotelios que posean esa enzima. Esa enzima tiene un apócrifo AC2. Entonces, toda célula con AC2, con mayúsculas, ACE2, infecta y determina lesiones. De ahí entonces que en pulmón, en corazón y en riñón sean los lugares fundamentales que van a complicar la sintomatología. Al principio era una gripe importante que llevaba a la cama a la persona con complicaciones tromboembóticas, posiblemente
debido a la pérdida de plaquetas, a la coagulación intravascular diseminada que se produce por la tormenta de citocinas, pero luego comienzan a haber complicaciones de tipo respiratorio debido entonces a las alteraciones vasculares, puesto que es el endotelio y el resto de las estructuras de los vasos, muy parecido al otro que relatábamos antes, que se va produciendo. En el aparato respiratorio entonces se produce una neumonitis, puede haber edema de pulmón, hay trombos hialinos en las vías respiratorias, hay insuficiencia renal, hay miocarditis. Es decir, es una enfermedad severa, muy riesgosa. Hay síntomas neurológicos también, enfermedad de importancia. Comienzan a haber entonces mortandad asociada. En el caso de nuestro país, los primeros casos llegan procedentes de Milán en marzo de 2020. La primera persona que fallece es unos días después, procedente de Francia. Comienza a realizarse un cuidado para evitar la diseminación de la pandemia, que lamentablemente dura mucho. Todos sabemos que hubo un exceso de medidas sanitarias que duraron mucho tiempo y que trajeron asociado a eso un problema económico de importancia. Es decir, por un lado, la parte epidemiológica recomendaba la protección con cuidados extremos de aquellas personas que ingresaban, de aquellos contactos y del resto del país, de tal manera que se evitaban los viajes, y todo eso hacía que el comercio decayera y que empezara a haber un problema económico de mucha importancia. Es indudable que lo correcto, desde luego, es la lectura del diario del día lunes, pero lo correcto hubiera sido un cuidado extremo durante muy pocos meses, 2 a 3 meses, entrenamiento de todos los servicios de unidades de terapia intensiva, acúmulo de todo lo que se va a usar en la prepandemia y durante la pandemia, contratos con todas las fábricas de vacunas que existieran, incluso fueron ofrecidas vacunas de gran calidad que no fueron aceptadas, se transmitió por ideologías la decisión de utilizarse una única vacuna, por supuesto muy buena, pero ocurrió que el país que producía la vacuna, que tiene centenares de millones de personas para vacunar, se encontró también con el problema que no podía abastecer su mercado interno, y entonces empezó a haber faltas en nuestro país y a haber deficiencias para las diversas dosis que había que aplicar a la población. Es decir, las segundas vacunaciones no se hacían como correspondían, y entonces eso trajo asociada una muerte en forma involuntaria, totalmente involuntaria. Entonces, tanto la parte política como la parte intelectual, epidemiológica, cometieron errores que trajeron dificultades. Tenemos que decir que yo presenté un trabajo a revista donde no es ninguna maravilla lo que voy a decir, porque es muy comparable con la gripe, así que de 3 a 5 años de duración de la pandemia, hasta que aproximadamente 2/3 de la población humana de 7.500 millones de habitantes existentes, alrededor de 5.000 millones tenían que o ser vacunados o haber padecido la infección, para entonces que el otro tercio no vacunado no sea afectado y que la pandemia pasara a ser una endemia para repetirse cada 3 a 5 años. ¿Por qué repetirse? Bueno, porque la resistencia, la inmunidad va bajando,
nuestras defensas, nuestros anticuerpos van disminuyendo, porque van naciendo personas, van viniendo de otros países personas a lo mejor mal vacunadas, entonces va aumentando el número de susceptibles. Entonces periódicamente va a aumentar el número de susceptibles y llegar también nuevos serotipos, nuevos genotipos, eventualmente se van a producir nuevas epidemias. Es lo que está sucediendo, fue lo que fue sucediendo realmente. Se fue denominando con letras griegas los distintos serotipos que iban apareciendo, alfa, beta, gamma, delta, que fueron surgiendo en Reino Unido, Sudáfrica, Manaos, India. Hasta la delta podemos decir que se trata de la ancestral, el coronavirus ancestral, y que forma parte de la vacuna que se está utilizando hasta ahora. La vacuna es bivalente, hablo de todas las vacunas, es bivalente, tiene una parte ancestral y tiene una nueva parte de los serotipos que fueron pasando. Entonces yo había llegado hasta la delta, siguió una lambda y una mu. Lambda y mu son de Perú y de Colombia, y luego aparece la Omicron de Botswana, África. A su vez la Omicron se denominó los distintos serotipos AB1, AB2, AB3, AB4, y luego de eso aparece una que se la denomina cancerbero o perro del infierno. Y luego la que actual estamos con la XBB1, a la cual sigue el XBB1.2, XBB1.5, XBB1.9, y ahora ya con muy poquitos casos en el país, la EG5. Bueno, todo esto que nos vamos a olvidar, ustedes y yo, de toda esta charla rara de letras, siempre va a haber una nueva que va a reemplazar a las anteriores, tienen la particularidad que tienen una mayor facilidad de infección y una menor letalidad o menor patogenia. Es decir, son fáciles de infectar y dando una sintomatología más suave y con mucha menor mortalidad. Todo eso nos hace la ilusión que el coronavirus no existe más. El coronavirus todavía existe. Aproximadamente estimo que en nuestro país se han infectado y se han vacunado en total 20 millones de personas, de 8 a 10 es lo que tiene contado el boletín epidemiológico, pero estimemos 10 millones que han pasado desapercibidos y que no son contados. Entonces tenemos la mitad de la población susceptible, tenemos 130.000 muertos, estimemos 200.000 que han muerto. Entonces tenemos todavía una mitad de población mundial, argentina y mundial, susceptible, pero con la suerte de lo que estábamos diciendo, los distintos serotipos y genotipos son cada vez más infecciosos y más suaves. ¿Genotipo qué significa? Bueno, los serotipos, los genotipos son la polimerasa viral va transmitiendo y le va ordenando a nuestros ribosomas, fabrica este virus y le manda la fórmula de todos los contenidos del virus y sobre todo de las espículas S, que son con las cuales va a hacer el contacto a nuestros receptores. ¿Qué sucede? Es una máquina que trabaja continuamente de una manera prodigiosa y comete errores. Es decir, es como si una máquina de escribir se salta un renglón y entonces, claro, hay una letra mal puesta. Entonces los ácidos nucleicos salen erróneos y entonces el anticuerpo que se va a originar contra un genotipo ya para este no sirve porque empiezan a haber errores. Entonces, de ahí que esos son los diversos genotipos diferentes que yo estoy relatando. Muy bien,
En cuanto a las vacunas, recomendamos a la población que se siga vacunando. ¿Cómo es lo que recomienda la parte epidemiológica nacional? Nos ha dividido en 3 factores, de riesgo alto, medio y bajo. Alto riesgo, que tienen que vacunarse cada 6 meses con la vacuna actualizada que compra el país, son aquellas personas mayores de 50 años, los inmunocomprometidos, es decir, la depresión inmune por cualquier circunstancia y de cualquier edad, y las embarazadas. Los de riesgo medio son las personas que atienden a los enfermos, es decir, todo el personal de salud y de seguridad de la nación, y las personas menores de 50 años que padezcan enfermedades crónicas. Esos se tienen que vacunar una vez por año. Y los de riesgo bajo son personas no citados, que también se recomienda la vacunación. Es importante que hablemos de las edades de vacunación en menores, en lactantes. Se recomienda de 4 meses a 5 años la aplicación de la vacuna con 25 microgramos por dosis, mientras que el resto de las edades reciben 100 microgramos por dosis. El uso de las vacunas es de tipo preventivo. Hemos hablado también de que las personas, por la parte fundamentalmente, sobre todo del aparato respiratorio, se ven obligados a ser internados. El tratamiento que se les realiza lo mismo es un tratamiento que manejan muy bien todas las salas de terapia intensiva, que yo no voy a repetir en este momento. Sí voy a agregar de que existe un fármaco argentino, que es el Luarprofeno, de laboratorios Luar, que utiliza un descubrimiento argentino de Argañarás y otro colega del Prosecor de Córdoba, que idearon el uso del ibuprofeno inhalable, es decir, nebulizable, que lo empezaron a utilizar en fibrosis quística. Cuando vieron todas las complicaciones existentes de tapones hialinos y de neumonitis que se observaban en esta enfermedad, comenzaron a utilizarlo en estos pacientes con notables resultados, por lo cual crearon entonces el Luarprofeno, y está investigado por las autoridades, está en fase 2 para entrar en fase 3, para luego ser liberado a la utilización. Digamos que en vista de todo esto, el doctor Guillermo García de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, es un brillante farmacista de gran actividad en la elaboración de recetas magistrales, logró la elaboración de este producto y fue utilizado, y ante los buenos resultados lo transmitió a todos sus colegas de la República Argentina. En nuestro medio, en la ciudad de Casilda, hay 2 farmacias que lo elaboran, que es la farmacia Cardoso y la farmacia Fuello. El médico que lo receta tiene que recetarlo por vía samaritana, es decir, que es realmente ante una ocasión de muerte, y así lo deben dejar consignada en la receta, que se debe realizar bajo ese tipo de admonición. A su vez, el farmacéutico le hace firmar un documento al paciente en donde firma su aceptación de todos los inconvenientes eventuales que puede haber. Ante eso, entonces, ante una receta elaborada, ante un paciente internado
bajo tratamiento hospitalario y ante una provincia que ya ha aceptado la realización del uso samaritano de este producto, entonces bajo todas estas circunstancias el farmacéutico, la farmacia elabora entonces el producto, el cual es administrado en 3 nebulizaciones diarias de 1 centímetro cada uno, dando muy buenos resultados. No significa que en el 100% de los casos, es decir, siempre pueden resultar otro tipo de complicaciones, otras comorbilidades que pueden afectar a la persona, pero ha dado excelentes resultados. Sin ninguna duda se va a terminar por aceptar finalmente por la ANMAT y sin ninguna duda va a ser usada en todo el país el producto comercial de este laboratorio y desde ese momento entonces ya no será utilizado de una fórmula magistral. Tenemos que decir otro producto argentino de uso importante, son los cascos Helmet, que es una cafandra especial por medio de la cual todo el oxígeno que se le está administrando al paciente grave logra una mejor saturación y de esa manera no se ve obligada la intubación. Es decir, no todos los que entran en la UTI son intubados, pero un número importante sí, con todo el peligro y la molestia que eso significa. El casco Helmet, que es un casco que se comparte previas desinfecciones con 3 a 5 otras personas, es una cosa cara, pero repartido en 3 a 5 pacientes con desinfecciones previas correctas, logra abaratar su uso y es entonces de muy buena utilidad por las ventajas que trae. Entonces, tenemos en este momento una pandemia en franca caída, lo cual hace que mis estimaciones de 3 a 5 años se están cumpliendo. Vamos a ir teniendo nuevas vacunas, van a haber vacunas de uso oral, se están usando vacunas de ARN mensajero, de ácido ribonucleico mensajero, están las vacunas Moderna y Pfizer de excelente calidad. Por supuesto la Sputnik ha sido una buena vacuna, la Sinopharm es una vacuna inactivada, un poquito de menor eficiencia. Sin duda la Sputnik, su uso continuado hubiera sido de buen resultado. Todavía creo que no ha sido autorizada de uso universal, ignoro las razones. Entonces, hay muy buena vacunación, hay productos en el comercio muy buenos, de uso nacional. Se están por liberar al comercio y ser aprobados, y van a llegar a nuestro país, antivíricos que disminuyen la carga viral, que son muy buenos también, aparentemente, por todos los resultados que están dando. No nombro los productos porque todavía no están, ni siquiera han llegado a nuestras costas. Así que, pero estamos a punto, ya para el año que viene, de poder contar en el arsenal con estos antivíricos. Así que el futuro es bueno. Se está por entrar en una endemia. En una endemia donde cada tanto van a haber brotes epidémicos, eso seguro. Va a aparecer un serotipo o un genotipo un poquito más virulento, va a tener cierto número de casos importantes, va a haber alguna letalidad, no muy alta. Es decir, esas cosas son inevitables. Es decir, nunca ninguna vacuna o producto comercial, por extraordinario que sea, puede evitar en el 100% de los casos de que alguna persona tenga o un choque anafiláctico o no dé un resultado perfecto y correcto. No se puede asegurar el 100% de eficacia, pero sí una gran eficacia.
Desde luego, como ustedes ven, yo soy partidario del uso de las vacunas. Y aquellos que no se vacunan, que son una pequeña parte de la población, deben su seguridad y su bienestar a la inmensa mayoría de los que sí se vacunan. Es decir, ese 90 o 95% se interpone para el susceptible y constituyen una cadena de personas que frenan el virus y evitan entonces que aquellos que no se vacunan, no los critico, algunos lo harán por razones de alergia o por razones intelectuales, pero sin duda yo estoy a favor de todo lo contrario, de la vacunación. Muchas gracias.